Fuentes y generación de recursos públicos. Invitamos a Leonardo Ugarte, economista, especialista en política tributaria. Bueno, primero buenos días, un placer y sorprendido por la asistencia y el interés que se nota por estos temas. Bueno, a mí me toca desarrollar un tema que es bastante, o más bien diría muy poco tocado por los especialistas, y que es el tema tributario. No sé si por lo complejo o por el temor a ver si los ingresos alcanzan o no alcanzan para repartirlos. No, es un tema bastante complejo por el tema de que siempre estamos hablando de cuánto de plata podemos recaudar, cómo podemos distribuir y el resultado final, si es que alcanza o no alcanza los recursos, ¿no? Yo quiero partir primero de, como todos, de la Constitución Política del Estado, que no es el principio de la historia de la política tributaria. Yo puedo decir en este caso que es fundamentalmente una complementación del proceso descentralizador que se ha venido dando a partir de los años anteriores, que ya el gobernador hizo referencia, y que tienen dos hitos importantes en el tema tributario. Uno es la Ley de Participación Popular, la 1551, que da el marco, ¿no? Y que irónicamente, ¿no?, actualmente se encuentra abrogada, pero que sigue teniendo vigencia en lo que vamos a leer y lo que corresponde a las definiciones de política tributaria. Otro es el marco que tiene que ver con la aprobación de la Ley de Descentralización Administrativa. Entonces son dos hitos importantes que podemos decir terminan en lo que es el planteamiento de la Constitución Política del Estado, y que habla ya de un proceso descentralizador más profundo y que tiene que ver con las autonomías, ¿no? Entonces, estas autonomías, entendidas fundamentalmente como una transferencia de competencias, no solamente económico-financieras, sino también una transferencia de competencias políticas, por un lado, una transferencia de competencias administrativas, y lo fundamental es el apoyo respecto al funcionamiento de estas autonomías, que es la autonomía fiscal. Haciendo una evaluación muy rápida acerca del avance de estos procesos políticos, administrativos y fiscales, podemos decir que el proceso político, ¿no?, dentro del marco autonómico, tiene un avance bastante importante, ¿no? Hay elección de autoridades propias, se presenta la conformación de asambleas departamentales, consejos municipales, también existe la facultad legislativa, las asambleas, los consejos emiten leyes. Entonces se puede decir que en el plano político se ha avanzado bastante, ¿no? Es más, un ejemplo de esto es el próximo referéndum que se va a producir dentro de poco por la aprobación de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, ¿no? Entonces, pienso personalmente que este proceso ha tenido una base significativa. El proceso administrativo también, porque ha permitido que tanto las entidades territoriales autónomas avancen sobre la capacidad institucional que dejó el anterior proceso descentralizador, que tiene que ver fundamentalmente con lo que hizo la participación popular. Y esto es que los municipios ya tenían una gran experiencia autonómica en cuanto al manejo de competencias, ¿no? Y tanto las gobernaciones como los municipios actualmente tienen un manejo bastante interesante de lo que es la capacidad de gestión administrativa, ¿no? Como decía René, en todo lo que es, ¿no?, las normas básicas, por ejemplo, de administración de bienes y servicios, lo que es
los sistemas de tesorería, los sistemas de presupuestos, ¿no? Entonces existe una bastante experiencia sobre el tema y un avance bastante importante. Pero en esto es necesario recalcar, respecto al manejo de las competencias, es un problema, y creo que de pacto fiscal es la permanente invasión de competencias que se va produciendo de parte del nivel central del Estado hacia los niveles subnacionales, ¿no? Es un tema que habría que analizar. ¿Y qué es lo que pasa con la autonomía fiscal? ¿No? La autonomía fiscal no es otra cosa que un proceso también de desplazamiento de responsabilidades, de ingresos, de políticas de ingresos y de políticas de gasto, ¿no?, hacia los niveles subnacionales. Es decir, en qué medida se ha cumplido esta transferencia de responsabilidades desde el nivel central del Estado hacia los niveles subnacionales respecto a estas políticas tanto de ingresos y gastos, ya que esta política, la política fiscal fundamentalmente representa un soporte para el avance de los procesos políticos como administrativos de las entidades territoriales autónomas. En este tema, la Constitución Política del Estado otorga no solamente competencias a los niveles subnacionales en el aspecto tributario, sino también les otorga un poder tributario, ¿no?, una potestad tributaria que le permite a través de sus asambleas o sus consejos municipales el poder aprobar leyes que creen, que modifiquen, que supriman, que condonen, ¿no?, impuestos. Entonces existe, les puedo decir, un marco jurídico muy importante en cuanto a las competencias tributarias, como también a las potestades tributarias. Entonces los municipios, las gobernaciones pueden crear impuestos, pueden modificarlos, pueden suprimirlos o también pueden condonarlos. Además que en ese marco pueden aprobar leyes, ¿no?, que básicamente muestren la competencia respecto a lo que es la creación, no solamente de impuestos, sino también la creación de tasas, de patentes y de contribuciones especiales. Entonces lo que está haciendo la Constitución es darles un poder tributario sobre fuentes de ingresos referidas a tributos en general, ¿no?, que tienen que ver con impuestos y tasas, patentes y contribuciones especiales. Esto fundamentalmente a los gobiernos municipales y a los gobiernos departamentales, ¿no? También la Constitución Política del Estado prevé fundamentalmente que exista, ¿no?, una ley marco que regule, ¿no?, el régimen económico del país. Entonces la ley marco debería haber sido la ley que establezca el marco en el cual se va a desempeñar la estructura económica de nuestro país, definiendo, ¿no?, la estructura tributaria por una parte y por otra la estructura de distribución de ingresos, ¿no? También determina la ley, la Constitución Política del Estado, que exista una ley de clasificación y de definición de impuestos, ¿no?, y una ley de bases para la regulación, para la creación y modificación de impuestos. ¿De qué estamos hablando? De que la Constitución Política del Estado establece un marco para la creación de tributos tanto a los gobiernos departamentales como a los gobiernos municipales. Se debe aclarar, ¿no?, que los gobiernos regionales autónomos no pueden crear impuestos, ni tampoco las autonomías indígenas campesinas.
Entonces, se otorga fundamentalmente, ¿no?, un poder para poder crear estos impuestos a los gobiernos autónomos mediante sus asambleas y sus consejos municipales, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de impuestos pueden crear? Los gobiernos departamentales pueden crear impuestos fundamentalmente referidos a la transmisión gratuita de bienes, la propiedad de vehículos a motor aéreos y acuáticos, y también impuestos relacionados con el tema ambiental. En el caso de los municipios, pueden crear impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles, la propiedad de vehículos automotores e impuestos sobre la transferencia de estos bienes. También pueden crear ambos, ¿no?, tasas, patentes y contribuciones especiales. En cuanto a la ley marco de autonomías y descentralización, lo que se esperaba fundamentalmente es que esta ley pueda establecer la estructura económica de nuestro país, pero lo que hace, y es como les decía antes, es un poco hacerse a un lado de la definición de lo que serían las fuentes de ingresos tributarios y su distribución, y lo que hace es fundamentalmente definir los conceptos, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos de las fuentes de recursos de las entidades territoriales autónomas? Ingresos tributarios, ingresos no tributarios, transferencias, donaciones y otro tipo de ingresos, ¿no? Por otra parte, reconoce en el marco, como les decía antes, de lo que existía anteriormente, lo que estaba definido por la ley de participación popular, define el dominio de los impuestos para las entidades territoriales autónomas, ¿no? Y otra cosa que define, ya que no definió la estructura tributaria ni tampoco el sistema de coparticipación que debía darse en ese momento para que se pueda complementar tanto el proceso político como el proceso administrativo autonómico, define que sea el pacto fiscal quien, ¿no?, discuta el tema de las fuentes de recursos y su distribución, ¿no? Entonces, un poco que se hace aparte un poco de la definición que debería tomarse respecto a las fuentes de generación y distribución de los recursos, ¿no? Por otra parte, manda a la ley de clasificación de impuestos y de regulación en la creación de impuestos para que sea ella quien determine cuál va a ser la estructura de impuestos en el país. Entonces, convirtiéndola a esta ley, que es la ley número 154, la ley de clasificación y determinación de impuestos, la que establezca, cuáles van a ser los dominios tributarios y cuáles van a ser, ¿no?, los impuestos que cada uno de los dominios va a tener. En este sentido, establece tres tipos de dominio: el dominio nacional, el dominio municipal y el dominio departamental. Definiendo además, ¿no?, que los impuestos de dominio nacional, de dominio privativo nacional, no van a ser fundamentalmente la venta o transmisión del dominio de bienes, la prestación de servicios y cualquier otra prestación, cualquiera fuera su naturaleza. Como pueden ver acá, lo que están definiendo en este caso es el impuesto sobre las ventas, no es el impuesto al IVA. Después está definiendo las importaciones definitivas, que son impuestos al valor agregado, también los impuestos a los consumos específicos también, y el impuesto fundamentalmente a las importaciones de bienes que tienen que ver con el comercio exterior, como es el gravamen aduanero en este caso, ¿no? También define como fuente de recursos de impuestos nacionales la obtención de rentas, utilidades o beneficios. Aquí está definiendo el impuesto sobre las utilidades de las
empresas o de renta de empresas. También define el impuesto a las transacciones financieras, que es el ITF, el impuesto a las salidas al exterior, las actividades de juegos de azar y la producción y comercialización de productos naturales estratégicos. Entonces aquí está definiendo la estructura de impuestos, no esta ley, que rige actualmente y que también regía en el pasado, o sea que en este caso no existe ningún cambio respecto a los impuestos que cobraba y cobra actualmente en el nivel nacional, ¿no? Para el nivel departamental es, y lo llamo un caso dramático, para el nivel departamental, ¿no? La distribución de recursos en este caso es realmente dramática, porque lo que le asigna es fundamentalmente la sucesión hereditaria y donaciones de bienes inmuebles, que se llama el impuesto a la transferencia gratuita de bienes, cuyo rendimiento debe estar aproximadamente entre los 20 y 30 millones de bolívares anuales a nivel nacional. También le otorga la propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática. No estamos hablando de unos vehículos, pueden ser aviones, pueden ser yates, pueden ser, no sé, barcos a motor, como dicen acá. Entonces, que no tiene ninguna importancia fiscal, ¿no? Y en tercer lugar, la afectación del medio ambiente, ¿no? Todavía exceptuando las causadas por vehículos automotores y actividades hidrocarburíferas, mineras y electricidad. No sé qué tipo de afectaciones habrá en este caso, ¿no? Entonces, la estructura tributaria entonces queda de esta manera, ¿no? Perdón. Para el nivel nacional, todo este gran cuadro, es decir, que el nivel nacional se queda con las fuentes de ingresos de mayor rendimiento, de más fácil recaudación y, ¿no?, de mayor cantidad. Es decir, fundamentalmente se queda con los impuestos más importantes, que son el IVA, el ICE, el IHD, ¿no? Se queda también con impuestos directos, que son los que más rinden, el IUE, el IDH, ¿no? Y los otros impuestos que rinden del IVA, por ejemplo, el impuesto a los juegos, ¿no? Entonces se queda con toda esta gama de impuestos que tienen que ver con los regímenes especiales, inclusive, y también los impuestos al comercio exterior, como es el gravamen arancelario. Entonces, todo este marco, todo este conjunto, conglomerado de impuestos, ¿no?, corresponden a el nivel nacional de gobierno, ¿no? En cambio, estos son los impuestos que la ley 154 de clasificación y definición de impuestos les otorga a los gobiernos departamentales, que son el TGB, como les decía, es un impuesto a las sucesiones hereditarias y que no depende, ¿no?, del crecimiento del PIB o crecimiento de la actividad económica, sino depende fundamentalmente de las transferencias, ¿no?, hereditarias que existan, o las transferencias gratuitas de bienes que se puedan dar en países totalmente, podemos decir, aleatorios, ¿no? Luego está, como decíamos, el impuesto a la propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática, que no sé cómo lo van a hacer los gobiernos departamentales para poder cobrar eso, porque en el caso de La Paz, por ejemplo, tendrían que cobrarle a todos esas barcas, esos botes que existen de transporte en Tiquina, por ejemplo, ¿no? Creo que es bastante complicado poder hacerlo. Luego está el impuesto a la afectación al medio ambiente, que, como les decía más antes, este impuesto es más de tipo resarcitorio que recaudatorio, ¿no? Porque
la contaminación del medio ambiente tiene un costo muy elevado para poder ser solucionado. ¿No? Entonces, este impuesto, no sé a quién se lo pueden cobrar, tal vez a las industrias que no tengan que ver con el sector de hidrocarburos, el sector minero, ni tampoco el sector minero y el sector eléctrico, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver, esta estructura realmente es bastante pobre, ¿no? Y la estructura de los impuestos municipales, que ya tienen una institucionalidad, ya tienen una capacidad de gestión bastante grande, ¿no? Y que ya han venido administrando desde la ley 843 primero y después la ley de participación popular, que son impuestos a la propiedad de bienes inmuebles, impuestos a la propiedad de vehículos automotores, el impuesto a la transferencia de bienes inmuebles y vehículos automotores, ¿no? Y en algunos casos, ¿no? También está el impuesto a la afectación al medio ambiente. Este caso es cuando se da la contaminación de vehículos automotores, ¿no? Y también está impuesto al consumo específico a la chicha, que tampoco es. Entonces, esos son los impuestos de la estructura municipal y también de la estructura departamental. Entonces, como ustedes pueden ver, existe una gran diferencia entre lo que es la estructura de impuestos del nivel nacional, la estructura de impuestos del departamental y también del municipal. Ahora, viendo los resultados, podemos ver que cuánto de esto son los ingresos tributarios percibe el Tesoro General del Estado, los gobiernos municipales, las universidades y los gobiernos autónomos departamentales. De un cálculo que hicimos tomando como base la recaudación desde el 2014, vemos que sin considerar el IDH, el Tesoro General del Estado de los impuestos, ¿no?, recibe el 76.4%, el gobierno municipal un 17.9%, las universidades 4.5%, los gobiernos autónomos departamentales 1.3% de este total de 100. En el caso del IDH existe ya un cambio más sustancial respecto a la distribución, ¿no? Y es que en este caso el Tesoro General del Estado de 76.4% baja al 66%, los gobiernos municipales al 24%, suben al 24%, las universidades suben al 5.6% y los gobiernos autónomos departamentales al 3.9%, ¿no? Ese es el efecto que tiene, ¿no?, el cobro del IDH y la forma de distribución que tiene, que es totalmente diferente y podemos decir bastante abstracta hasta estos momentos, porque depende de las medidas que tome el gobierno respecto a las necesidades que tenga en su gasto, ¿no? Podemos decir que en este caso el IDH es una variable de ajuste, ¿no?, de las necesidades de ciertas competencias que tiene el gobierno para poder disponer de estos recursos y fundamentalmente de los recursos de los gobiernos departamentales y municipales, ¿no? Por otra parte, ¿qué ha pasado con el sistema de coparticipación tributaria? Ya lo dijo René, ¿no? El sistema de coparticipación tributaria tampoco se modifica, ¿no? Estamos hablando de un modelo, ¿no?, de Estado autonómico, pero en la coparticipación, la distribución de ingresos, seguimos en un modelo de Estado
más centralista, ¿no? Más centralista. Entonces, lo que pasa con el modelo de coparticipación es que se sigue manteniendo el mismo determinado por la ley 843, que es de 20 de mayo de 1986 y complementado por la ley de participación popular. Entonces no ha habido un cambio, ¿no?, en el modelo de distribución de recursos tributarios, y se sigue manteniendo la misma proporción, que son en algunos casos el 75%, el 20%, ¿no?, y el 5%, o sea, el 75% para el nivel central de gobierno, el 20% para los municipios y 5% para las universidades. Solamente existe una forma de distribución diferente en el IDH, ¿no?, ya que es el único impuesto que coparticipan los gobiernos departamentales. Entonces, este modelo de distribución está pensado, ¿no?, principalmente para un modelo económico de descentralización municipal, y no para un modelo en el cual se incluyen los gobiernos departamentales. Entonces, el modelo de distribución sigue siendo el mismo. Entonces van a ver que no existe participación o casi participación en la distribución de parte de los gobiernos departamentales. ¿No? El modelo sigue siendo entonces el mismo, no ha sufrido mayores cambios, salvo por el impuesto al juego, que ha sido creado en 2013 y cuya coparticipación en el 100%, ¿no?, se va al nivel central de gobierno, ¿no? Entonces hay algunas curiosidades que se presentan en el sistema tributario que nos llevan a realizar una propuesta de transformación y desestructuración de este sistema. Uno es, por ejemplo, que de las recaudaciones totales, 100 principales contribuyentes y grandes contribuyentes representan el 74% de la recaudación total de impuestos. O sea, solo 100 empresas, ¿no?, recaudan 3/3, ¿no?, o más bien diré 3/4 de la recaudación. De esto, ¿no?, de esta recaudación, el 65% se realiza en La Paz, porque las empresas están registradas en La Paz, caso por ejemplo Yacimiento, ¿no?, Entel en algún caso. Entonces el 65% de esta recaudación, ¿no?, representa La Paz, pero es básicamente por domicilio legal y no tanto porque las empresas estén recaudando por el impuesto, ¿no?, a nivel solo departamental, sino que la recaudación que se toma es del nivel nacional, ¿no? Luego está Santa Cruz con un 26%, Cochabamba y Potosí con un 3% y el 1% de Chuquisaca. Ya lo decía también René, la recaudación está básicamente concentrada en el tema hidrocarburífero, ya que YPFB representa un 35.7% de la recaudación, ¿no? Un tema a tomar en cuenta, y que es muy importante, es la recaudación en valores, ¿no? Los valores no son otra cosa que papeles emitidos por el nivel central del Estado para pagar compromisos que tienen, o que en general si tienen ustedes, deuda pública, con la cual se cancelan impuestos. O sea, son papeles que no son coparticipables. Y este porcentaje, ¿no?, de emisión, si quieren ustedes, de recursos por parte de la Central del Estado llega al 10% en el año 2014, ¿no? Entonces es un tema también, creo yo, de pacto fiscal, porque si hablamos que la recaudación total de impuestos es de 64.000 millones de bolivianos,
el 10%, 6.400 millones, no se está coparticipando, ¿no? Esta coparticipación no va ni a nivel departamental ni a nivel municipal. Luego, más del 90% de las recaudaciones las generan La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, ¿no? Y otros datos más que se pueden ver que de las 100 empresas, por ejemplo, que hemos dicho antes, el sector de hidrocarburos contribuye con el 72%, cervezas y bebidas el 7%, comunicaciones el 4%, banca el 3%, comercio el 3% y mineras el 2%. ¿No? La construcción, que es el boom en nuestro país, se puede contribuir con el 1% de impuestos, ¿no? Después tenemos, y todos somos también víctimas de lo que es la fiscalización dura que nos hace el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? El cumplimiento, ¿no? Está más o menos en 458.3 millones en el año 2012, ¿no? Ese es el rendimiento que tienen los procesos de fiscalización, que apenas llega al 1.2% de la recaudación total, ¿no? Bueno, ese es más o menos, ¿no?, el estado de situación en el cual se encuentra el sistema tributario nacional. Ahora, ¿cuál es el planteamiento que hacemos para poder modificar esta estructura y llevar a que el sistema tributario tenga una visión más autonómica? En este caso existen básicamente tres opciones, ¿no? Una que es, y hablaba también desde que es el costeo competencial. Ese es el mundo ideal para poder distribuir los ingresos, que es tener el costo de cada una de las competencias y de acuerdo a estas competencias se puedan repartir los recursos, que sería lo más exacto que puede existir en la distribución de recursos. El otro es la modificación de los porcentajes de coparticipación, que es lo que están planteando básicamente La Paz, modificar el porcentaje de coparticipación y solicitar, por ejemplo, que La Paz obtenga el 4% de la recaudación total o el 15% de la recaudación departamental. Entonces, una modificación del sistema de coparticipación. Todo lo que nosotros planteamos básicamente es que puede existir una transferencia de fuentes de recursos desde el nivel nacional, como ustedes han visto, que es bastante grande, hacia dos niveles subnacionales. ¿Y qué impuestos se pueden transferir desde el nivel nacional al nivel departamental? Uno, el IHD, que es un impuesto ideal en el cual participan los niveles, el nivel de gobierno departamental, ¿no?, que se lo puede transferir como un impuesto a la gasolina, ¿no? Y esto tiene un carácter más local, porque básicamente todos los departamentos consumen un X volumen de gasolina. Entonces, el poner este impuesto es mucho más fácil, es mucho más rentable, y además que ya el gobierno departamental se encuentra en este momento coparticipando. Otro es transferir también el impuesto a los consumos específicos, es decir, transferir el impuesto a los bienes que tienen que ver con un consumo, si quieren ustedes, no deseado, como las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, la importación de vehículos, y otro tipo de las gaseosas, por ejemplo, ¿no? El consumo de gaseosas, que es un impuesto bastante importante y que también tiene una característica más que todo local, ¿no? Luego estamos hablando de transferir, ¿no?, el RCIVA, pero irlo convirtiendo en un impuesto tipo renta de personas físicas, ¿no? Ya no que tenga ese carácter que tiene ahora el RCIVA, que es un impuesto, es un cuasi impuesto a la gente, que tiene una función más que todo reguladora del impuesto al valor agregado. Entonces, al tener un impuesto a la renta, nos permite fundamentalmente tener, por una parte,
la información de los ingresos de cada uno de los habitantes del país. Una información totalmente detallada sobre no solamente los sueldos y salarios que recibe, sino también si tiene intereses, si tiene alquileres, si tiene ganancias de capital. Entonces todo un conjunto de ingresos, ¿no?, los cuales, ¿no?, pueden ser identificados a través de este impuesto. Además, no solamente este impuesto se lo cobra al nivel de trabajadores formales, sino también a todo lo que es la actividad que ahora es informal y que es bastante importante en el país, ¿no? Entonces, potencialmente este impuesto transformado en un impuesto a la renta de personas puede ser muy importante para las poblaciones de los niveles subnacionales. Y transferir evidentemente el impuesto a los juegos y besar a los gobiernos municipales, porque tiene un carácter netamente local, ¿no? Pueden ser administrados de manera mucho más eficiente. Entonces, también para la distribución lo que sugerimos es que se pueden usar ya no solamente la variable población, sino también utilizar variables de tipo social, como son el IDH, las necesidades básicas insatisfechas, índices de pobreza extrema y otras, ¿no? Entonces es necesario para darle mayor equidad al sistema. Y también se debe tomar en cuenta lo que es el esfuerzo fiscal o tributario, ¿no? Entonces, básicamente es la propuesta teórica. Entonces, haciendo un costeo de cuánto representa esto, nos hemos visto que transfiriendo esto, si tomamos en cuenta que no reconoceríamos los valores fiscales como no coparticipables, entonces el rendimiento puede ser aproximadamente de unos 6.134 millones de bolivianos, sin tomar en cuenta el IDH, por supuesto, ¿no? Y si se toma en cuenta los valores fiscales, el rendimiento bajaría a 4.872 bolivianos, ¿no?, que representarían el 7.52%. Entonces lo que estamos proponiendo es que esta transferencia de fuentes de recursos, en primer lugar, si es con valores, ¿no?, representa un traspaso del 10% de los recursos del nivel central del Estado al nivel departamental del Estado. O si es sin valores, un 7.52%. Entonces lo que se está pidiendo, en realidad, ¿no?, de acuerdo a este gráfico, es, ¿no?, tomar una partecita de la torta, esta partecita de la torta, y enviarla a nivel departamental de gobierno, que es el más afectado con la política de distribución, que no es favorable para este nivel de gobierno, ¿no? Entonces, esta es la base, esta es la propuesta y estos serían los resultados. Solamente agradecerles, gracias por la paciencia. Bien, queremos agradecer a Leonardo Ugarte por esta su exposición.